Un saludo, queridos hermanos. Mi nombre es Helber Conde, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor. Seguimos con este estudio acerca de los diferentes movimientos religiosos que se presentan en nuestros tiempos. Estábamos hablando acerca de algunas doctrinas que se han infiltrado en la Iglesia Cristiana. Una de estas doctrinas es la doctrina de la prosperidad, o el entender que porque somos cristianos, entonces seremos ricos. Seguimos con este estudio. Hace un tiempo estaba hablando con un pastor de una iglesia carismática y él me decía: si un miembro de mi iglesia, decía este pastor, es pobre, es porque está en pecado. Yo le respondí al pastor: yo no puedo juzgar a alguien porque es pobre, porque pues la pobreza no dice cuál es su condición espiritual. Hay muchas personas que son pobres económicamente, pero que siendo pobres pueden ser buenos cristianos. El pastor me replicaba: mire, la Biblia dice que todos somos hijos de Abraham por la fe en Cristo, y Abraham era un hombre rico, así que nosotros no los tenemos que serlo también. Es por causa de nuestra fe, porque somos hijos de Abraham. Entonces, como consecuencia de que somos hijos de Abraham, tenemos que ser ricos económicamente. Si no lo somos, es por causa de nuestra propia falta de fe. Entonces la idea es la siguiente: por ser cristianos, haber nacido de nuevo y convertidos, pasamos a ser hijos de Abraham. Entonces Abraham era rico, y al ser Abraham rico y nosotros hijos, entonces según esta doctrina también tenemos que ser ricos, hablando de una economía próspera. El Nuevo Testamento enseña que somos descendientes espirituales de Abraham a través de la fe en Cristo Jesús. Podemos ver entonces Gálatas capítulo 3 versículo 7. Leemos: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Sin embargo, basar la doctrina de la prosperidad en esto es otra cosa. Es verdad, en la fe en Cristo Jesús somos hijos de Abraham, porque Dios dio una bendición a Abraham. Pero es una cosa muy diferente entonces formar una teología. Decir entonces, como dicen los maestros de la prosperidad, que por ser hijos de Abraham, entonces vamos a ser ricos económicamente. Vamos a ver 3 objeciones que manifiesta el pastor Roger Smalling en su libro Los Neocarismáticos. Dice lo siguiente a este argumento. Primera objeción: el pacto abrahámico original no contiene promesas de riqueza material. El texto del pacto se encuentra en Génesis 12 y es citado por Pablo en Gálatas 3 del 15 al 16. Al revisar sus términos originales, como constan en Génesis 12, vemos lo siguiente: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Específicamente, los términos son: primero, Dios formará de Abraham una gran nación. Segundo, Dios bendecirá a quienes bendigan a Abraham y maldecirá a quienes lo maldigan. Tercero, todos los habitantes de la tierra serán bendecidos a través de Abraham. Cuarto, Dios engrandecerá el nombre de Abraham. Notoriamente, aquí vemos que hay una ausencia de mención de riquezas materiales. Pablo dijo en Gálatas capítulo 3 versículo 15: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. La doctrina de la prosperidad cae dentro de lo añadido. O sea, precisamente se hace lo que Pablo dijo que no se hiciera. Los del movimiento pentecostal o carismático aumentan, dicen que porque Abraham era rico y la promesa o el pacto que Dios hizo con Abraham de bendecirlo también incluía una riqueza material. Entonces, entendiendo ese pacto como riqueza material, entonces todos vendremos a ser ricos.
Pero haciendo un análisis del texto, vemos que Dios sí le dijo que iba a ser una gran nación. Sí le dijo que iba a bendecir a los que lo bendijeran y que iba a maldecir a los que lo maldijeran. También le dijo Dios que todos los habitantes de la tierra serán bendecidos a través de Abraham. También le dijo Dios que engrandecería el nombre de Abraham. Pero Dios nunca le dijo que tenía que tener riquezas materiales o que le iba a bendecir económicamente. Entre otras cosas, como lo vemos en la objeción número 2, no le dijo eso porque es que Abraham ya era rico antes del pacto con Dios. Esa es la objeción 2 que vamos a estudiar. Objeción 2 que vamos a estudiar. Abraham ya era rico antes del pacto con Dios. Esta es la prueba contundente de que la riqueza de Abraham no tenía nada que ver con el pacto. Al seguir su trayectoria desde Génesis 11, vemos que se traslada a Harán, donde muere su padre Taret. Luego, ya realizado el pacto en Génesis 12 del 1 al 3, Abraham toma a su esposa y a su sobrino Lot, y dice el texto, y dice la palabra de Dios, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Las personas adquiridas eran evidentemente esclavos que habían comprado. Los pobres no podían poseer esclavos, pues estos eran costosos. No se sabe cuántos esclavos tenía Abraham, pero cuando tuvo que ir a rescatar a Lot, acudió con 318 hombres, todos criados suyos. Cuando llegó a Canaán, hubo allí una gran hambruna, y sin posibilidad de establecer ningún negocio, a Egipto. Bueno, a pesar de estar clara, como vemos, hermanos, la cronología bíblica, los maestros de la prosperidad insisten en sostener que Abraham fue rico gracias al pacto con Dios. Pero lo que estamos viendo, queridos hermanos, según los textos, es que Abraham ya tenía una riqueza económica, material, ya tenía criados, ya tenía ganado, ya tenía una riqueza económica antes del pacto. El pacto, queridos hermanos, no fue el inicio de una riqueza para Abraham y mucho menos tiene que ser una riqueza para todos los cristianos hoy. Hay cristianos que son ricos materialmente y es bueno, pero también hay otros muy buenos cristianos que no lo son. Como vimos en sermones anteriores, el fundamento o el fin de la existencia del hombre no son las riquezas materiales, es glorificar a Dios. Pero sigamos con las objeciones que vemos en este texto. Objeción número 3. En el Nuevo Testamento siempre se define al pacto a nivel espiritual y no material. Pedro se refiere al pacto como el perdón de pecados en Hechos capítulo 3 versículos 25 y 26, mientras que en los capítulos 3 y 4 de Gálatas lo relaciona con la promesa del Espíritu a través de la fe. El discurso de Pablo acerca de la justificación por la fe en Romanos 4 se basa en este pacto. El escritor de Hebreos sostiene en el capítulo 6 que el pacto significa nuestra seguridad en cuanto a ser salvos. Todos estos textos se refieren al pacto en términos espirituales y no en referencias a riquezas materiales. Queridos hermanos, si Dios hubiera querido revelarnos cómo podemos obtener riquezas materiales por medio del pacto, habría inspirado a todos estos autores para que así lo manifestaran. Pero eso no lo vemos en el Nuevo Testamento ni en las Escrituras. No vemos que sea el fin del apóstol Pablo explicarnos cómo vamos a ser ricos a través del pacto. Vemos sí las consecuencias del pecado y cómo en el pacto seremos justificados y cómo por el pacto tenemos una esperanza espiritual. Vamos entonces a la objeción número 4. No hay tal cosa como las llamadas, entre comillas, bendiciones de Abraham. Una cuidadosa investigación en la concordancia revela que no existe tal frase en la Biblia. Más parece ser que se ha divulgado justamente por las prédicas de este movimiento de la prosperidad y por algunos.
y por algunos cantos. Lo más cercano a la frase que se encuentra en la Biblia está en Gálatas capítulo 3, versículo 14, que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nótese que la palabra bendición se halla en singular, y no como se ha divulgado, bendiciones en plural. Esta bendición es definida por Pablo como la promesa del Espíritu, así que nadie puede confundir que se refiere a otra cosa. Algunos maestros han sostenido que se trata de una bendición, pero con varios aspectos, dentro de los cuales estaría la riqueza material. Pero no encontramos ninguna confirmación de este punto de vista en todo el Nuevo Testamento. La bendición no es de tipo material, es bendición espiritual. Y puede resumirse en una palabra: salvación. Salvación. En la Biblia encontramos el plan de salvación. El hombre muerto en delitos y pecados, sin esperanza, necesita la obra redentora de Cristo. Necesita la salvación. Ese es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. La bendición a la que se refiere el apóstol Pablo es una bendición espiritual. La bendición en la que se refieren los del Nuevo Testamento acerca del pacto es una bendición espiritual. Claro, algunos cristianos pueden tener mayores riquezas. Pues sí, si hacemos las cosas de acuerdo a los parámetros de Dios, vamos a ser bendecidos económicamente, pero no es regla general. Seguimos entonces con la objeción número 5, con referente a esta doctrina de que por ser hijos de Abraham y Abraham era rico, entonces también nosotros seremos ricos. Quinta objeción: el pacto fue irrelevante en ciertos aspectos de la vida privada de Abraham. Un contrato humano puede diferir de otros aspectos de la vida personal. No todo lo que Abraham haya dicho o hecho en su vida está conectado con su pacto con Dios. Por ejemplo, Abraham tomó a Agar como su concubina. También mintió a Abimelech acerca de Sara. Pero, ¿son o estuvieron estos eventos relacionados con el pacto? No se menciona en ninguna parte del pacto los derechos del concubinato, ni que el término bendición fuera un cheque en blanco para que todo lo que se nos viniera en gana lo pudiéramos hacer, o para que todo lo que pudiéramos analizar o pensar. Aceptado esto, la cuestión de su situación económica es igualmente irrelevante. El estilo de vida de cada persona puede estar rodeado de circunstancias irrelevantes a un contrato realizado por él. Se debe reclamar respuesta a todos estos que profesan esta doctrina, a los llamados maestros de la prosperidad, en cuanto a por qué excluyen el concubinato del pacto y por qué sí incluyen la riqueza. Claro, uno puede entender que el concubinato es un pecado, y lo entendemos de esa forma. Pero entonces, ¿por qué poner la riqueza como si fuera una ley o como si fuera una regla general para todos? Varios maestros de la prosperidad están conscientes de estos vacíos en su teología y por lo tanto han tratado de parcharlos con algunos métodos ingeniosos, añadiendo la ley de Moisés a manera de extensión del pacto abrahámico y luego citar las bendiciones de Deuteronomio. Estos maestros ni siquiera intentan demostrar en estos ningún fundamento teológico. Optan solo por declararlo así. Tratando de poner la ley de Moisés, las bendiciones que se encuentran en Deuteronomio, para tratar de animar a las personas a creer que efectivamente el pacto de Abraham y las bendiciones se convierte en riqueza material para los hijos de Dios hoy en día. Esta doctrina es bastante peligrosa, queridos hermanos. No es cosa sencilla, no es cosa suave. El peligro de la doctrina de la prosperidad es que guía a sus seguidores a la misma pobre perspectiva espiritual que encegueció a los judíos, la que les impidió ver la gracia divina.
Todo lo anterior, todo lo que hemos visto, lleva a un grado de orgullo espiritual que hace imposible el ejercicio de la fe genuina. Los pobres miembros de esta iglesia siempre están pensando en poseer cosas materiales. Y cuando no las consiguen, entonces sienten que tienen falta de fe y se sienten frustrados y se sienten tristes. Y no experimentan la verdadera fe genuina y no pueden ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No pueden ver su obra redentora, su expiación, su justificación. No pueden ver su gracia, ese don inmerecido que el Señor nos ha dado por encima de las riquezas materiales. Es la obra redentora de Cristo, la que nos salva y nos atrae. Y estos movimientos falsos y engañadores han tapado la verdadera gracia de Dios, poniendo cargas a las personas, cargas que ellos no pueden llevar, y poniendo estándares demasiado altos de riqueza, cuando es que el Señor mismo dijo que en el mundo siempre iban a estar los pobres. Entonces, querido hermano, querido amigo que me está escuchando, le animo a reflexionar en estas doctrinas mirando las Escrituras. Si usted está en una iglesia que le están enseñando estas doctrinas, entienda que son falsas y venga a una iglesia bíblica, donde le puedan aconsejar, donde hay una estructura teológica. Para resumir entonces, queridos hermanos, vemos que el pacto de Abraham no apoya las premisas del movimiento de la prosperidad. El pacto abrahámico original no contiene promesas de riqueza material. Abraham ya era un hombre rico antes del pacto. El Nuevo Testamento siempre define el pacto de Abraham en sentido espiritual y no material. No existen las llamadas bendiciones, entre comillas, de Abraham. Es una bendición. ¿Y cuál es? La gran bendición de la justificación por la fe. Queridos hermanos, en Cristo Jesús tenemos la esperanza de la redención, la bendición del pacto de Abraham, la justificación y la gracia. Ese es el motivo que nos atrae a Cristo, su gracia y su justificación. Venimos a Él porque reconocemos nuestro pecado. Hermano, venga a Cristo. No venga a Dios por lo que Él le pueda dar. Venga a Cristo por lo que Él es. Y porque usted lo necesita. Porque usted está muerto en delitos y pecados. Si usted no es cristiano, tiene que venir al Señor. Pero no por lo que le dé materialmente, sino por su restauración en la cruz del Calvario. Por la salvación de su alma. Gracias, hermanos. Hasta un próximo sermón.